Sargentito. Es un gusto verles. Siento que ya hace días no nos mirábamos. Le voy a rogar ponerse de pie esta noche. Sean todos bienvenidos. Le voy a rogar que salude al hermano, a la hermana que tiene la par. Dele un fuerte abrazo. Salúdelo en el nombre del Señor. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. El libro de Efesios vamos a leer esta noche. Capítulo número 1, vamos a leer. Les dice un amén cuando lo haya encontrado. Si no, alguien le va a ayudar ahí a buscar libro de Efesios. Si alguien no lo encuentre, vaya a las primeras páginas de la Biblia si no la ha arrancado. Y ahí le va a mandar una página donde usted va y busca Efesios. Amén. ¿Lo encontró? Qué bueno. Aún voy a leer el versículo número 3. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, oiga, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre que estás en los cielos, amantísimo Dios, esta noche te damos a ti honor, te damos a ti toda la gloria y te damos, Señor, a ti toda la alabanza. Te damos gracias, Señor, por esta noche permitirnos estar en este lugar. Y sobre todas las cosas, muchas gracias por la vida, Señor. Gracias, Señor, por guardarnos. Gracias, Señor, por protegernos, por cubrirnos con tu sangre. Dios de misericordia, yo te ruego de igual forma que bendigas
a nuestras familias, bendigas a aquellos hermanos que por A o B razón no llegaron hasta este lugar. Yo te ruego que tú los guardes, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, tanto cerca como lejos, Señor. Extiende siempre tu mano de misericordia. Extiende, Señor, tu nube sobre nuestras familias cercanas y lejanas también. Te rogamos esta noche, hoy que hemos leído tu bendita palabra, Señor, que tú nos instruyas y que seamos instruidos por el buen camino, Señor. Dios de misericordia, te ruego que cada día aprendamos a ser mejores creyentes, mejores cristianos. Cuando nos confrontamos ante tu palabra, Señor, y encontramos que es puramente por tu afecto, por tu voluntad, por tu beneplácito, Señor, que nosotros estamos en este lugar. Te ruego, Señor, que guardes, Señor, que sana toda enfermedad, Señor. Extiende tu mano de misericordia. Seguimos creyendo, Señor, seguimos sosteniendo que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. Señor, pon tejidos nuevos, pon miembros nuevos, cancina todo cáncer, Señor, hazlo, Señor, Padre de misericordia, inclina tu oído. Te ruego que guardes nuestras familias, Señor, en nuestra oración diaria, cada día, que guardes nuestras familias en nuestros países. Asimismo te ruego, Señor, por México, te ruego por esos niños, Señor, en esa situación difícil, Señor, en ese hospital, donde esos niños, Señor, muchos han muerto, otros están heridos, muchas personas, Señor. Dios de misericordia, revélate a sus vidas, a las familias, Señor. Llega tú para dar el aliento, llega tú para dar la fortaleza, Señor, a las familias. Y una vez más, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por guardarnos, guardar nuestros hijos, guardar nuestros nietos, nuestras familias. Gracias, añade bendición a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos esta noche. Enviamos un saludo a todos los oyentes, a todos los televidentes, los que están jueves a jueves sintonizándonos, los que ven a través de YouTube. Les enviamos un saludo muy cariñoso. Hemos venido, hermano, ya por algunos jueves estudiando este tema de la elección incondicional. A lo largo y a lo ancho del estudio de la palabra del Señor, hemos encontrado y seguimos encontrando como principio, como base, que decíamos que la elección incondicional presenta a Dios como un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios que hace, que ejecuta su voluntad y sus planes como Él quiere. No voy a retroceder, hermano, hacia atrás. Si usted quiere, pueda los DVD que son gratis. Pero la Biblia nos sigue enseñando, oiga, nos sigue mostrando, y esta lectura que siempre leemos nos confirma cada día, cada momento, hermano, que si nosotros estamos en Dios, si nosotros estamos en Cristo, es por su voluntad, es por su beneplácito, es porque Dios nos escogió a nosotros. Oiga, esto es importante entenderlo, no porque Dios vio en nosotros, oiga, que Él se iba a sacar el premio mayor. Es bien importante establecer y saber establecer una verdad, establecer una base bíblica, porque
Aunque después vamos a ver las objeciones que existen, aparentemente puede haber un favoritismo en Dios y en ninguna manera. Y es más, si Dios condenara a toda la raza humana, es Dios y la raza humana es digna, oiga, hermano, de muerte, digna de parar todos en el infierno. Pero Dios es un Dios misericordioso, es un Dios benevolente, es un Dios que nos muestra Efesios, que nos bendijo, oiga, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito, oiga, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No sé si se alegra usted. Aunque otros no lo puedan ver, aunque otros no puedan visualizarlo, por eso es que en nosotros lo único que hay y debe de existir es gratitud. Cuando establecemos esta doctrina, sabemos que Dios no basa su elección en algún mérito que nosotros pudiésemos haber hecho. El más digno de muerte, destituidos de la gloria de Dios, nacimos muertos espiritualmente. O sea, esa era la condición de muerte, alejados de Dios. Desde el vientre de nuestra madre nos apartamos de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero qué lindo es pensar, hermano, que estamos en el propósito de Dios y que Dios nos eligió a nosotros. Vuelvo y lo repito, no porque vio cualidades, hermano, sorprendentes en nosotros, sino que lo vil del mundo Dios escogió para mostrar, oiga, hermano, su misericordia, para mostrar su favor, para mostrar su gracia con nosotros. Y por eso aquí dice, bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No que nos va a bendecir, sino que nos bendijo con toda bendición espiritual. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, lo que nosotros sostenemos a lo largo que hemos venido estudiando esta palabra, que nosotros no podíamos elevarnos por nosotros mismos hacia los valores eternos. Y gracias a su Espíritu Santo, gracias al Padre que nos bendijo enviando a Jesucristo, y gracias a Jesucristo por enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Ahora quiero que, hermano, entremos en algunos versículos que nos hablan también de la elección incondicional. Aquellos que la oyen, es incondicional. ¿Por qué? Porque Dios no vio condiciones. No se sabe en qué Dios basa su elección. Lo que sí sabemos es que no es en mérito alguno. Y por eso cuando habla de la salvación, dice, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, oh, yo escogí a Dios. Para que nadie diga, yo escogí ser salvo. No. Fue Él, oiga, que nos buscó. Vamos a buscar San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo número 15. Versículo número 16. Amén.
Quiero que usted lo tenga, lo vea conmigo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. La Biblia es clara. Cuando usted levanta su mano para creer en Dios, ya le expliqué que nadie de los que estamos aquí fuimos extorsionados. Nadie de los que estamos aquí hemos sido forzados para creer en el Señor. Y es más, como iglesia, ustedes se han dado cuenta que nosotros no forzamos a nadie. Porque nosotros no creemos que le podemos dar una ayudadita al Señor, al Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es suficiente para tocar, para redarguirnos. Y la Biblia dice en este versículo que hemos leído claramente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Es una elección. No fuimos nosotros los que paramos, determinamos, estoy cansado de pecar, de esto. No, fue Dios quien nos eligió. Oiga, y en el proceso de Dios, Dios nos ha mostrado su misericordia. Y hay un proceso de Dios, oiga, para llamarnos. Pero no fuimos nosotros quienes elegimos a Dios. Es clarísimo. Sino que dice, oiga, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es claro. Y eso es para que nosotros aprendamos humildad, para que nosotros aprendamos gratitud, para que nadie venga y confíe en brazo humano, para que nadie confíe en su inteligencia y en sus méritos, sino que Él claramente, el Señor hablando, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que fui yo quien los elegí a vosotros. Y por eso lo único que nosotros podemos decir, que el amor del Señor es ciego, pasa por alto nuestras faltas. Porque ¿acaso Dios no nos conoce que más que bendición somos problema para Él mismo? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que tenía que tratar con nosotros? Usted no entiende, hermano, oiga, que Dios es el Dios eterno que nos eligió. Él nos conoce. Y por eso es cuando Él habla de nosotros, dice que lo vil del mundo, lo que no quería nadie, Él lo escogió. O sea, metió su mano en el fango y nos sacó de ahí y nos puso en roca firme y lavó nuestra vida. O sea, su condición, su vida y la mía, Dios la conoce. Así que dele gloria al Señor. Y por eso le confirmo que Dios no vio cualidades. Si es por cualidades, ni yo ni usted estuviésemos en este lugar. Yo creo que nadie. Pero aquí habla, oiga, que fue el Señor que nos eligió. Oiga, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto.
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, aquí está el propósito del llamamiento de Dios. Porque muchas veces estos temas, la gente, los que están en contra de estas convicciones, creen que esta doctrina nos hace a nosotros liberales. Y porque nosotros creemos así, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. No, pero la Biblia es clara, la Biblia no deja lagunas. La Biblia es clara cuando el Señor dice: yo os elegí a vosotros. No, ustedes no me eligieron a mí. Déjense de cosas, déjense de cuentos. Yo os elegí a vosotros. Pero dice: pero os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, Él nos puso a nosotros, y ya esa es responsabilidad nuestra. Cómo vivir delante de Dios es responsabilidad nuestra. Amén. O sea, hay que saber aplicar las doctrinas de gracia. Hay que saberlas aplicar. Porque, Dios nos elige, Dios nos hace depositarios de su gloria, Dios nos llena de su espíritu, nos bendice con toda bendición, espiritual. Y eso, cuando usted oye eso, eso es una doctrina. Eso es algo tan sólido, hermano, que cualquiera que quiera maldecirlo a usted no le funciona nada. Porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. A veces ustedes cualquier cosa que oigan andan todos ahí afligidos, un manojo de nervios. Pero muchas veces porque no sostenemos la palabra. Es que alguien dijo aquí, que alguien dijo allá. Pero si la Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y yo me encanta ese versículo que habla que las bendiciones del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida. O sea, lo dice el Señor. Aquí lo confirma que Él nos ha bendecido. Pero aquí dice, aquí dice que Él nos eligió, pero nos puso a cada uno de nosotros para que llevéis fruto. Para que nosotros llevéis fruto y vuestro fruto permanezca en nosotros. O sea, son dos cosas diferentes. Él nos elige y nos limpia. Hace la obra regeneradora. Cambia toda nuestra vida. Porque comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. Cuando hablamos doctrinalmente, si usted no ha sufrido cambios en su vida, a lo largo de su vida, allí pasa algo. En usted y en mí. Pero nosotros tuvimos y tenemos que ir, hermano, produciendo frutos que permanezcan, cambios en nuestra vida. Ahora, busquemos Romanos. Romanos capítulo número 8. Amén. Y lo voy a leer de un versículo 28 para que usted lo sienta más rico. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su
beneplácito, conforme a su propósito son llamados. O sea, a usted y a mí, aunque parezca duro, doloroso, feo, lo que parezca, todo lo que acontezca alrededor suyo, a los que son llamados conforme al propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Usted puede pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pero todo eso al final, usted sabe que es una bendición. Dios lo va a utilizar con el propósito de bendecirnos, de, hermano, de que nuestra vida, oiga, que nuestra vida sea una vida que lleve mucho fruto. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Habla de la glorificación del creyente. O sea, yo y usted no tenemos ningún problema de que Dios nos haya llamado a nosotros. Y por eso le digo, en el evangelio, o sea, el llamamiento de Dios, la elección de Dios, hay un plan que se ejecuta paso a paso, que sucedió, oiga, en nuestra conversión. Porque dice, porque a los que antes conoció, ¿cómo le llamaríamos a esa palabra? A los que antes conoció, ¿cómo le llamaríamos a esa palabra? ¿Presciencia? ¿Sí o no? Lo veo dudosos. ¿Qué es presciencia? No, es conocimiento anticipado. Presciencia, o sea, pues estamos en la palabra presciencia se define como el conocimiento anticipado de Dios. Ahí ese es el concepto de esa palabra. Quizás esa puede ser utilizada en otro sentido. Pero, oiga, porque aquí dice, porque a los que antes conoció, de Efesios. O sea, eso es presciencia, el conocimiento anticipado de Dios. ¿Y cuál es el concepto de la elección? Es que Dios es soberano. Y Dios hace como Él quiere. Y Dios elige al que Él quiere. Al faraón lo dejó ahí, lo abandonó. Endureció el corazón del faraón. No creyó. Vio las plagas, vio las maravillas de Dios y no creyó. Así hay mucha gente que no cree, y no es Dios el culpable, es el corazón y el pecado del ser humano. Pero ¿por qué usted y yo creímos? Es por su misericordia. Es porque a Dios únicamente le plugo llamarnos a nosotros. O sea, yo no sé, hermanos, quién más Dios va a llamar. Por eso predicamos el evangelio. Por eso le digo, hay conceptos errados de estas doctrinas. Pero nosotros los tratamos y hay a través del canal, y por eso lo hacemos, para bendecir a otros. Y hay otros quizás no piensan igual que nosotros y los respetamos. Y yo los respeto si no piensan igual. Pero
pero es que yo entiendo que no fui yo, fue el Señor. Y aquí habla, oiga, porque a los que antes conoció, oiga, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, también los predestinó. Imagínense, ponga atención al proceso. Oiga, a los que predestinó, a estos también llamó. El llamamiento de Dios, el llamamiento eficaz de Dios. Mire cómo es el proceso de Dios. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó. Y luego nos llamó a través de la locura de la predicación del Evangelio. Bendita locura. Bendita locura, hermano, oiga, para algunos tropezaderos, para otros locura, para otros, hermano, oiga, como le dijera, de personas que no tienen nada que hacer, pero para nosotros es una bendición. Porque es a través del Evangelio que Dios toca, es a través del Evangelio que Dios nos llama y cumple su llamamiento, cumple su propósito, cumple su beneplácito, cumple su elección. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire el proceso que Dios tiene que hacer. Oiga, aquí todo es, y eso es importante, la doctrina. Porque a los que llamó, justificó. Recuerde el versículo 3 de Efesios. ¿Qué dice? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Oiga, ¿cómo? Dios, que no daría por inocente al culpable. Dios, que no lo iba a redimir. ¿Cómo Dios hace que es un Dios santo que nunca ha pecado? ¿Cómo hace? ¿Cuál es la pieza que tiene que mover Dios para declararnos justos a nosotros, para justificarnos? Esto es increíble, esto es hermoso. Y por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos justificó, nos llamó y luego nos justificó. Pero ¿cómo justificarnos? ¿Cómo declararnos inocentes a nosotros? ¿Cómo? Si somos dignos de muerte, destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo? Oiga, ¿cómo Dios hace esto? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo no declarar y hacer que un rayo en seco nos mate? Cómo Dios nos preservó en el vientre de nuestra madre. Ya le dije, algunos nada de leche, algunos de ahí con frescos dedos de masa. ¿Cierto? Fresquito. Otros ahí en las tetas de las cabras. Sí, es cierto, no es broma. Por allá donde mi papá, hay un señor que tiene, yo creo que todavía tiene cabras. Y ahí pasa ahí, y ahí andan sus guacalitos, allí la ordeña, la cabrita y la gente, bum, bum, bum. ¿Cierto? No es broma. O sea, le muestro muchas veces, pero en cosas, en detalles, Dios nos ha preservado, Dios nos ha guardado.
Aquí habla que Dios nos justificó. Es increíble cómo se podrá justificar el hombre para con Dios. Job capítulo 25. Ni las estrellas, nada resplandeciente delante de Dios, mucho menos el que nace de mujer. Entonces, como Dios, oiga, como Dios nos justifica a nosotros, es a través de Jesucristo, porque Él se hizo pecado. Y entonces, mire, nos faltan entrar en doctrinas hermosísimas que hay que saberlas explicar de la misma manera para que no se tomen como un libertinaje. Pero cuando usted lo nota, cuando usted, hermano, aquí es sencillamente amar a Dios, amar a la Trinidad de Dios por todo lo que implica en la salvación del ser humano. Porque no había otro medio. Él dijo que no, es más, iba a raer al ser humano y se arrepintió, dice la Biblia en Génesis, haber creado al hombre, porque todo designio y los pensamientos eran de continuo hacia el mal. O sea, le dolió la actitud del ser humano. Pero aquí nos redime, aquí nos justifica. Y cuando viene el diablo y va y dice fulana mengano, y cuando el Padre ve, ahí está el sello: redimido, comprado, justificado, predestinado por Dios. Eso es hermoso. Si no olvides, ya hace rato estuviéramos fuera, descalificados, reprobados. Y dice: a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, habla hasta de la glorificación de los creyentes. O sea, vale la pena desgastarse y vale la pena guardarse, hermanos, por el Señor. Eso sí les digo, porque fuimos puestos para llevar fruto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. Yo que usted subrayara esos versículos. Oiga lo que dice. ¿Lo tiene? Vuelvo y lo leo. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Respecto a qué? Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué le parece? ¿Ah? O sea, aquí es: nosotros debemos dar gracias, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Nosotros debemos dar gracias a Dios, depende cómo nos sentimos. Debemos de dar gracias a Dios como nosotros amanecimos. No, pero nosotros debemos dar gracias siempre, siempre. Debemos de dar gracias a Dios respecto, oiga, a nosotros mismos, respecto a vosotros. Eso es lo que dice el apóstol.
con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Yo siempre he recalcado la actitud de Pablo, la condición de Pablo a referirse a la iglesia y a los hermanos. Siempre que se refiere a los ministros, se refiere a alguien, lo hace con mucho respeto. Cuando refiere a los santos, lo hace con mucho respeto. Y dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esa es elección. ¿Quién no podrá quitar de ahí? Muchos le tiran a esta doctrina hiper calvinismo. Ya le dije a usted, como iglesia, aquí nunca hemos enseñado doctrina de hombres, nunca. No somos ni peleamos por Calvino ni Arminios, por ninguno de ellos. Predicamos la palabra de Dios, que son principios eternos. Pues hay gente que tiene un pleito con Calvino y con Jacobos Arminios y que no sé qué, que no sé cuánto. Y algunos casi se dan. Pero yo no tengo ni tampoco, nunca jamás les hemos enseñado a ustedes a creer en alguien. Nosotros creemos en Jesucristo. Y lo que nosotros creemos es lo que leemos, lo que el Espíritu Santo nos da. Y aquí es sencillísimo que nosotros debemos de ser agradecidos y dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Por qué no fulano? ¿Por qué no mengano? No es su problema. Usted dele gracias a Dios por su vida. Dele gracias a Dios porque a Dios le plujo en su soberanía y porque Él ejecuta sus planes como Él quiere. Oiga, llamarlo por su nombre, escogerlo a usted, que usted, es más, usted mismo decía, no hombre, yo cómo voy a cumplir y cómo voy a hacer esto. ¿Se recuerda? Tal vez usted entre en razón. Pero ahora nosotros debemos de dar gracias a Dios siempre de que Dios os haya escogido a cada uno de nosotros para salvación. Dichosos, bienaventurados nosotros. La dicha no está en las riquezas. La dicha no está, hermano. Oiga, yo recuerdo siempre cuando menciono esto, recuerdo cuando los discípulos llegaron donde el Señor, o los apóstoles cuando llegaron contentos, hermano. Oiga, Él les había dado autoridad, los envió de Dios en dos, los envió y el Señor les dio autoridad sobre los demonios. ¿Y quién no se va a emocionar a echar fuera un demonio, hermano? Si usted nunca lo ha hecho, por eso es que no siente nada. Porque uno muchas veces solo oye hablar, solo oye decir, pero cuando usted le toca confrontar y hablar con un demonio y expulsarlo, uno se siente campeón. Y por eso, mire, cuando ellos llegaron del Señor, no llegaron, ay Señor, mira, te vamos a contar una historia. Viera que nos salió un demonio y el demonio nos puso allí y le preguntamos a qué había venido y le dijimos que se fuera. No, ellos llegaron felices. Ellos llegaron, hermano, wow, eso llevaban una algarabía ahí. Oye, iban contentos, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Viera, los expulsamos fuera. Y el Señor les dijo, no se alegren por eso.